Bienvenidos a Mentes Oscuras, un espacio donde exploramos las historias más perturbadoras de la mente humana. Hoy hablaremos de un hombre que llevó sus impulsos más oscuros a límites inimaginables. Jeffrey Dahmer, el asesino, el caníbal, el monstruo de Milwaukee. Acompáñame mientras recorremos su historia, desde su niñez inquietante hasta los horrores que cometió en la oscuridad de su apartamento. Infancia. Jeffrey Lionel Dahmer nació un 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin. Desde pequeño, algo era diferente en él. No tenía interés en jugar con otros niños. En cambio, pasaba horas explorando el bosque, recogiendo animales muertos. Obsesionado con la anatomía, pedía a su padre, un químico, que le enseñara a disolver tejidos con productos caseros. A los ojos del mundo era un niño callado, pero por dentro, algo comenzaba a descomponerse. Cuando sus padres se separaron, Jeffrey se volvió aún más retraído. Y esa soledad fue el abono perfecto para los pensamientos más oscuros que empezaban a crecer en su mente. Algunas fuentes informan que Dahmer fue privado de atención cuando era un bebé. Otras fuentes, sin embargo, sugieren que Dahmer fue en general mimado por ambos padres cuando era un bebé y un niño pequeño, aunque su madre era conocida por ser tensa, ávida de atención y compasión, y discutidora con su marido y sus vecinos. Dahmer había sido un niño enérgico y alegre, pero se volvió notablemente apagado después de una doble operación de hernia poco antes de su 10º cumpleaños. En la escuela primaria, Dahmer era considerado tranquilo y tímido. Una profesora recordó más tarde que detectó en Dahmer signos tempranos de abandono, debido a la ausencia de su padre y a las enfermedades de su madre, cuyos síntomas aumentaron cuando ésta quedó embarazada de su segundo hijo. Sin embargo, en la escuela primaria, Dahmer tenía un pequeño número de amigos. Desde una edad temprana, Dahmer manifestó su interés por los animales muertos, fascinación que pudo haber comenzado cuando, a los 4 años, vio a su padre sacar huesos de animales de debajo de la casa familiar. Según Lionel, a Dahmer le emocionaba el sonido que hacían los huesos y empezó a preocuparse por estos. De vez en cuando buscaba más huesos debajo y alrededor de la casa de la familia y exploraba los cuerpos de los animales vivos para descubrir dónde se encontraban sus huesos. En 1968, la familia se trasladó a un domicilio en el municipio de Bath, en el condado de Summit, Ohio, el tercero en 2 años y el sexto de los Dahmer desde que se casaron. La casa se encontraba en un terreno de 1,5 acres de bosque, con una pequeña cabaña a poca distancia, donde Dahmer comenzó a coleccionar insectos grandes, como libélulas y polillas, y esqueletos de animales pequeños, como ardillas y tamias. Algunos de estos restos se conservaron en frascos de formaldehído y se guardaron en la cabaña. 2 años más tarde, durante una cena en la que la familia se encontraba cenando pollo, Dahmer le preguntó a Lionel qué pasaría si los huesos de este se pusieran en lejía. Lionel, complacido por lo que creía que era la curiosidad científica de su hijo, le demostró cómo blanquear y conservar de forma segura los huesos de los animales y humanos. Dahmer incorporó estas técnicas de conservación a su colección de huesos y también empezó a recoger animales muertos, incluso atropellados, que diseccionaba y enterraba junto a la cabaña y colocaba ocasionalmente los cráneos sobre cruces improvisadas. Según un amigo, Dahmer le explicó que tenía curiosidad por saber cómo los animales se encastraban. En una ocasión, en 1975, Dahmer decapitó el cadáver de un perro antes de clavar el cuerpo en un árbol y empalar el cráneo en un palo en el bosque detrás de su casa, para más tarde, como broma, invitar a un amigo a ver la exposición mientras alegaba que había descubierto los restos por casualidad. Adolescencia e instituto. Desde su primer año en el Instituto Revere, Dahmer fue visto como un paria. A la edad de 14 años,
Había empezado a beber cerveza y alcohol de alta graduación durante el día, que ocultaba con frecuencia dentro de la chaqueta que llevaba a la escuela. Se sabe que le mencionó a un compañero, que le preguntó por qué estaba bebiendo whisky en una clase de historia matutina, que el alcohol que consumía era su medicina. Aunque poco comunicativo, en su primer año, Dahmer era visto por el personal como educado y muy inteligente, pero con notas medias. Además, era un gran jugador de tenis y tocó brevemente en la banda del instituto. Jeffrey Dahmer cometió su primer delito grave en junio de 1978, poco después de graduarse de la escuela secundaria. Recogió a un joven llamado Stephen Hicks, quien hacía autostop para ir a un concierto. Dahmer lo invitó a su casa con la excusa de compartir unas bebidas. Después de pasar varias horas juntos, cuando Hicks quiso irse, Dahmer intentó evitarlo y lo agredió. Luego de lo ocurrido, intentó ocultar lo que había hecho y eliminó las evidencias de forma cuidadosa en los días siguientes. Hotel Ambassador. El 20 de noviembre de 1987, Dahmer, quien en ese momento residía con su abuela en West Allis, se encontró con un hombre de 25 años de Ontonagon, Michigan, Stephen Tuomi, en un bar, y lo convenció de que fuera con él al Hotel Ambassador de Milwaukee, donde Dahmer había alquilado una habitación para la noche. Según este último, no tenía intención de asesinar a Tuomi, sino que pretendía simplemente drogarlo y acostarse a su lado mientras exploraba su cuerpo. A la mañana siguiente, sin embargo, Dahmer se despertó y encontró a Tuomi tumbado bajo él en la cama, con el pecho aplastado y con moretones negros y azules. Además, le salía sangre de la comisura de la boca, y los puños y un antebrazo de Dahmer estaban muy amoratados. Este posteriormente declaró que no recordaba haber matado a Tuomi, y más tarde informó a los investigadores de que no podía creer que esto hubiera ocurrido. Incidentes intermedios. Tras el asesinato de Tuomi, Dahmer comenzó a buscar activamente víctimas, la mayoría de las cuales se encontraba en bares gay o cerca de ellos, y a las que solía atraer a la casa de su abuela, para posteriormente drogarlas con triazolam o temazepam, antes o poco después de mantener relaciones sexuales con ellas. Una vez que dejaba a su víctima inconsciente con somníferos, la mataba por estrangulamiento. Era el 22 de julio de 1991. Dahmer invitó a un joven llamado Tracy Edwards a su departamento, como había hecho antes con otras víctimas. Pero esta vez algo fue diferente. Tracy sintió que algo no estaba bien. Dahmer lo esposó, pero Tracy logró mantener la calma. Fingió cooperar hasta que, en un momento de distracción, logró escapar del apartamento. Corrió por las calles de Milwaukee, aún con una esposa colgando de la muñeca, hasta encontrar a 2 policías. Les contó lo sucedido y los convenció de ir con él al apartamento. Lo que encontraron allí fue una escena de horror. Dentro del apartamento, los oficiales descubrieron fotografías Polaroid de cuerpos desmembrados, herramientas, restos humanos en el refrigerador y un tambor de 57 galones con partes en descomposición. Era imposible negarlo. Habían atrapado a un monstruo. Dahmer confesó todo con frialdad. Admitió haber asesinado a 17 hombres y adolescentes entre 1978 y 1991. Detalló cada crimen, incluyendo canibalismo, necrofilia y conservación de restos. Lo más perturbador, parecía que hablaba sin remordimiento, aunque dijo haber sentido alivio por haber sido capturado. El juicio comenzó en enero de 1992. Dahmer se declaró culpable, pero sus abogados argumentaron que estaba mentalmente enfermo. A pesar de eso, el jurado lo encontró legalmente cuerdo y responsable de sus actos. Fue condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas, lo que sumaba más de 900 años de prisión. En una declaración final, Dahmer dijo que aceptaba su destino y que merecía morir por lo que había hecho. Fue enviado a la prisión de Columbia Correctional Institution, en Wisconsin. En la cárcel, era una figura notoria. Algunos reclusos lo evitaban, mientras que otros estaban fascinados por él.
Dahmer aparentemente se volvió religioso en prisión, fue bautizado y hasta comenzó a leer la Biblia. Sin embargo, algunos aseguraban que seguía haciendo bromas macabras, como moldear su comida en forma de partes humanas. El 28 de noviembre de 1994, solo 2 años después de su condena, Dahmer fue atacado por otro preso, Christopher Scarver, mientras limpiaban una zona común de la prisión. Scarver los golpeó a él y a otro recluso con una barra de metal. Dahmer fue declarado muerto 1 hora después en el hospital. Tenía 34 años. Scarver luego dijo que fue Dios quien le pidió que acabara con él, y que Dahmer nunca mostró remordimiento real. Así terminó la vida de uno de los asesinos más perturbadores del siglo XX. Su historia dejó una profunda cicatriz en la sociedad estadounidense y todavía genera preguntas sobre la salud mental, la justicia y los monstruos que pueden ocultarse entre nosotros. Si te interesan más casos reales como este, suscríbete al canal y activa la campanita. Gracias por ver.